El ministerio Conéctate a Jesús. Y clases privada TISU. La mejor alternativa ante los fracasos escolares. Presentan la serie Feliz para siempre en el seminario El fundamento del edificio espiritual. Primera capa del fundamento. En las huellas de Jesús. Bosquejo. Primero. Aplicación del método en caja. Segundo, utilizando el método tridimensional, salud, espiritual, mental y física. A continuación veamos lo que nos tiene el profe IA para esta hora. Adelante, profe. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en su tema número 5, la Escuela Sabática. En esta ocasión, lección número 5, la Pascua. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias le damos por permitirnos en esta hora, oh Padre Santo, transmitir la lección de Escuela Sabática para esta semana. Oramos pidiendo su dirección en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos, soy su hermano en Cristo, José Moreno, y esta es la lección de Escuela Sabática, o el repaso de la lección de Escuela Sabática para esta semana. Escuchemos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la historia del Éxodo es tan importante para familias como la tuya y la mía? Vamos a sumergirnos en uno de los momentos más poderosos de la historia bíblica, la primera Pascua. Imagina esto, 3 días de oscuridad acaban de terminar en Egipto. Faraón, terco como siempre, está furioso con Moisés y le dice que nunca más se le aparezca. Pero Moisés no puede irse, no ahora. El mensaje de Dios no ha terminado. Moisés sabe que debe advertir a Faraón una última vez, incluso si eso significa arriesgarlo todo. Moisés sale del palacio de Faraón enojado y con el corazón roto. Ha visto el poder de Dios, pero también ha visto cómo el orgullo puede cegar a una persona. Muchos egipcios respetaban a Moisés, pero aún así, se negaron a escuchar. Ahora, el juicio final se acerca, la muerte de cada primogénito en Egipto. Para los orgullosos y tercos, hay pérdida y dolor. Para los que confían en Dios, hay esperanza y libertad. Pero Dios no solo da instrucciones y deja a la gente adivinando. Él da pasos claros y detallados para su pueblo. En el 10º día, cada familia tenía que elegir un cordero perfecto. 4 días después, lo sacrificarían al atardecer. Pintarían su sangre en los postes de sus puertas y comerían el cordero juntos, vestidos y listos para moverse. Cada bocado de esa comida, el cordero, las hierbas amargas, el pan sin levadura les recordaba que algo grande estaba a punto de suceder. Y aquí está el giro, no se permitía levadura. La levadura era un símbolo del pecado. Dios quería que su pueblo dejara su vieja vida atrás y comenzara de nuevo. La sangre en sus puertas. Esa era su señal de confianza, como decir, Dios, creo en tu promesa de salvarnos. Esa noche, mientras el ángel pasaba, cada casa marcada con sangre fue perdonada. Es una imagen poderosa de Jesús, cuya propia sangre nos trae perdón y una nueva vida. Incluso la rama de hisopo que usaron para pintar las puertas se convirtió en un símbolo de limpieza. Pero hay más. Dios quería que las familias nunca olvidaran lo que Él hizo. Cada año se reunirían, contarían a sus hijos la historia y celebrarían la Pascua juntos. No se trataba solo de historia, se trataba de transmitir la fe, recordando a cada generación que Dios salva, incluso cuando la vida parece imposible. Y luego vino la plaga final. Faraón, que una vez ordenó la muerte de los bebés hebreos, ahora enfrentaba la pérdida de su propio hijo. Es una dura verdad. Nuestras elecciones importan, y a veces impactan a otros de maneras que no podemos imaginar. Pero así como la fe de Moisés salvó a muchos, nuestra confianza en Dios puede inspirar y proteger a quienes nos rodean. Entonces, ¿qué me enseña la Pascua? Que Dios cumple sus promesas, que la fe comienza en casa, alrededor de la mesa, con conversaciones honestas y adoración, y que la historia no es solo historia antigua, es un llamado a confiar, a enseñar y a recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nunca dejemos de contar la historia.
Nunca dejemos de contar la historia. Vamos a ver si podemos, mis queridos hermanos, analizar este estudio de hoy, de esta semana, con el método del Ministerio Conéctate a Jesús. Vamos a ver si podemos encontrar esa conexión que nos permita justamente explicarlo con lujo de detalles. Aquí está. Vamos a trabajar esto. Gracias por estar conectado, gracias por dejar sus comentarios. Vamos a la presentación. Hemos visto el resumen en video. Ahora vamos a ver la presentación. La escuela sabática número 5, la Pascua. La Pascua. Éxodo capítulo 12, versículos 26 al 27. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. La 10ª plaga afectó a toda familia en Egipto, que se negó a seguir las instrucciones de Dios, porque no vino repentinamente, sino que fue anunciada con muchos días de antelación. Fue en realidad una prueba de fe. Nadie necesitaba morir aquella noche. Todos tenían la oportunidad de salvar la vida de su primogénito. Solo el Cordero estaba condenado. Solo él debía morir. Solo su sangre haría pasar de largo al destructor. ¿Por qué? Porque solo Cristo salva. Y esto debía ser recordado de generación en generación hasta que Él venga. Esta lección está dividida en 5 partes. El aviso, Éxodo 11. La preparación, Éxodo 12, 1 al 16. La sangre y la levadura, Éxodo 12, 17 al 23. Recordar y enseñar, Éxodo 12, 24 al 28. Y la 10ª plaga, Éxodo 12, 29 al 30. El aviso, Éxodo 11. Y el Señor dijo a Moisés: todavía
voy a traer otra plaga sobre el faraón y los egipcios. Después de esto, el faraón no solo va a dejar que salgáis, sino que él mismo os echará de aquí. Tras 3 días de oscuridad, Faraón se enojó contra Moisés y le prohibió volver a palacio. Éxodo 10, versículo 28. Pero Moisés no podía obedecer esta orden, pues era la vida misma del primogénito de Faraón la que estaba en juego. En su rol de Dios para Faraón, según Éxodo 7, versículo 1, debía advertirle de lo que estaba por hacer, según Amós 3, versículo 7. Ahora fue Moisés el que salió enojado de la presencia de Faraón, enojado por su terquedad y por las consecuencias de su decisión. A pesar del respeto que tenían hacia Moisés, muchos egipcios se negaron a escuchar la advertencia. Éxodo 11, versículo 3. Llegó el momento del juicio divino. Éxodo 12, versículo 12. Para el orgulloso, arrogante y explotador, el castigo y la obligación de devolver lo extorsionado. Éxodo 11, versículo 4 al 5 y el 2. Para el obediente a las órdenes de Dios, pasar por alto el castigo y ser liberado. Éxodo 11, versículo 7 al 8. La preparación. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Éxodo 12, versículo 13. Dios minuciosamente explicó qué debían hacer para que el destructor pasase Pesá o Pascua en hebreo, y no muriesen los primogénitos. El día 10 debían apartar un cordero sin defecto por familia o para varias familias. Éxodo 12, versículos 3 al 5. El día 14 al atardecer debían sacrificarlo. Versículo 6. Tenían que untar con la sangre los postes y el dintel de la puerta. Versículo 7. Debían comer completamente la carne asada, con panes ácimos y hierbas amargas. Versículos 8 al 10. Mientras la comían apresuradamente, debían estar vestidos
y preparados para ponerse en marcha. Versículo 11. Al salir de Egipto debían seguir comiendo panes sin levadura durante 7 días. Versículo 15. Dios preparó a su pueblo para que comprendiesen su gracia y le adorasen. Versículo 27, segunda parte. La sangre y la levadura, versículos 17 y 17 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad tomados corderos por vuestra familia, y sacrificad la Pascua. Versículo 23. El día (14). Dos elementos jugaban un papel crucial en la ceremonia: la sangre y la levadura. Debían eliminar la levadura de sus hogares y hacer panes sin ella, esto es, panes ácimos. Como la salida era inminente, no dispondrían de levadura durante sus primeras etapas. Versículos 17 al 20. Esta levadura es símbolo del pecado, y los panes ácimos simbolizaban la nueva vida en Cristo Jesús. Primera de Corintios 5, versículos 6 al 8, y Segunda de Corintios 5, versículo 17. La sangre era el elemento salvífico. Representaba la sangre de Jesús, que Él derramó en la cruz, para que en el juicio de Dios, Dios pase por alto nuestra condenación. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, y capítulo 2, versículos 1 y 2. Por su parte, el hisopo con el que debía ser rociada la sangre, versículo 22, es un símbolo de la purificación del pecado. Salmo 51, versículo 7. Llegamos a nuestra séptima parte: recordar y enseñar. Versículos 24 al 28 del capítulo 12 de Éxodo. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Versículo 24. Aún antes de sacarles de Egipto, Dios les enseñó a las familias hebreas a preservar su historia, narrándola cada año a sus hijos. Versículos 24 al 27. La Pascua sería de aquí en adelante una fiesta familiar, una ocasión para que los padres transmitiesen a sus hijos el conocimiento de Dios por siempre. La historia de la liberación debía ser explicada con todo detalle y en primera persona. Deuteronomio 26, versículos 5 al 9. Esto contiene una enseñanza muy especial para nosotros. Debemos transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Debemos hablarle de lo que Dios ha hecho,
no solo en la historia, sino también en nuestras propias vidas. Debemos inclinarnos juntos a ellos y adorar. Éxodo 12, versículo 27. Así llegamos a nuestra última parte, la 10ª plaga. Éxodo 12, versículos 29 y 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Éxodo 12, versículo 29. Faraón había ordenado matar a todos los niños hebreos sin excepción. Éxodo 1, versículo 22. Dios determinó la muerte condicional solo de los primogénitos. Éxodo 12, versículo 29. En toda casa donde no se untó la sangre del cordero hubo al menos un muerto. Éxodo 12, versículo 30. Los juicios de Dios habían caído con toda su fuerza sobre los dioses egipcios, de los cuales Faraón era el representante. Versículo 12. Ningún dios egipcio alzó su mano para ayudar, ni Faraón pudo hacer nada para evitar el desastre. Al igual que ocurrió con Faraón, nuestro pecado puede afectar negativamente a otros, pero como ocurrió con Moisés, nuestra fidelidad y firmeza puede salvar a muchos. A continuación, vamos a ver una cita de Elena G. de White para cerrar este estudio. La misma se encuentra en un libro en inglés de Elena G. de White bajo el nombre Spiritual Gift, tomo 3, página 223. Dice: se les ordenó que se separaran de los egipcios, junto con sus hijos, y que se reunieran en sus propias casas, porque si alguno de los israelitas fuese encontrado en las casas de los egipcios, caerían bajo la mano del ángel destructor. También se les ordenó que celebraran la Pascua, la fiesta de la Pascua, como una ordenanza, para que cuando sus hijos preguntaran qué significaba tal servicio, les relataran sus maravillosa preservación en Egipto. Cuando el ángel destructor salió por la noche para matar a los primogénitos de los hombres y a los primogénitos de los animales, pasó por encima de sus casas y no murió ni uno solo de los hebreos que tuvieran la señal en la sangre, de la sangre en los postes de sus puertas. Suplicaron a algunos egipcios que se les permitiera ir con sus familias a las casas de los israelitas esa terrible noche, cuando el ángel de Dios iba a matar a los primogénitos de los egipcios. Estaban convencidos que sus dioses
a los que habían rendido culto no tenían conocimiento ni poder para salvar o destruir. Los israelitas dieron la bienvenida a los creyentes en sus hogares. El ministerio Conéctate a Jesús les recomienda descargar la página La Familia Fustero para una mayor información respecto a esta lección y otras más. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos el repaso de la lección de escuela sabática, la Pascua, para esta semana. Oramos, buen Dios, para que podamos imitar a Moisés y nunca al faraón. Por Jesús. Amén. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario, puedes copiar el código QR que aparece en pantalla. Si dejas la frase Amén conectado, te enviaremos el seminario vía correo PO Box totalmente gratis.